Mira, es como un palo de rosa, ¿no, bebé? Sí, quería calarlo justo. Empezamos en 2, 3, 4. Buenas tardes, bienvenidas a una transmisión más de Charla entre Mujeres. Hoy tenemos una edición especial en conmemoración del 25N, que es el Día Internacional de la Eliminación de todas las violencias en contra de las mujeres. Yo soy Lili Briceño y hoy es de manteles largos porque tenemos invitadas de gran categoría. Ellas son mis compañeras y amigas May Tapia y Sai García. Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola a todas. Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de las violencias invisibles. Estas violencias que son tan cotidianas y tan comunes que ya nos resultan tan difíciles el poder identificarlas. ¿No? Aprovechando que ya casi vienen como estas fechas decembrinas, esta parte de decir, bueno, vamos a cocinar y que sean solamente las mujeres quienes estén encargadas de la cocina y de todo lo que tiene que ver con la logística, como el arreglo de la mesa y toda esta parte por lo general son las mujeres o son las chicas quienes nos solemos encargar y ya es algo que se da por hecho, ¿no? No sé, por ejemplo, Sai, si tú piensas como en alguna otra que se te venga como de ese mismo estilo. Bueno, y no solamente la comida, sino también es toda la limpieza posterior y hasta el recalentado, ¿no? Hola, sí. Yo estaba pensando en algunas violencias que justo se llaman invisibles por lo normalizadas que están, es decir, son súper cotidianas, están muy interiorizadas y a veces no solo aprendimos porque así se nos socializó a normalizarlas, sino a romantizarlas también. Pienso, por ejemplo, en esto del gaslighting, que que es celosa, que es posesiva o que está mal por hacerle, porque ella le hace ver lo que está sintiendo, lo que está pensando. Entonces podemos pensar en el gaslighting como esta violencia en donde nosotras le compartimos a nuestra pareja afectiva o incluso puede ser a alguna de las personas, algún hombre que viva con nosotros, donde le decimos, oye, pues me sentí de esta forma cuando tú hiciste o me dijiste esto delante de los demás o estoy pensando o sospechas, pensamientos y sentires están totalmente fuera de lugar y que al estar fuera de lugar, pues nosotras empezamos a dudar de nuestra congruencia, de nuestro criterio, ¿no? Empezamos a decir, no, pues es que puede que sí tenga razón, que yo soy una tóxica, que yo soy una celosa por hacerle por compartirle lo que siento, cómo me siento cuando él hace algo o dice esta otra cosa delante de los demás. Y al final acabamos no, o sea, lo terminamos creyendo, ¿no?
llegamos a un punto histórico en el que también es como de que es bien visto, pero de repente hay como un arma de doble filo donde pues es que si compartes todo, también le estás cargando la mano a él y esto te toca a ti porque él no puede hacerse responsable de tus sentires, pero es ¿no? Tener responsabilidad emocional, tener responsabilidad afectiva hacia con el otro y qué siente y qué piensa nuestra pareja cuando le comentamos cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Y que busquemos ser consecuentes. Que se deposite en una misma, cuando si rastreamos todo eso, hay mil y unas razones para ver como esas pequeñas razones para tener incertidumbre, para pensar como que algo no está bien, pero siempre se deposita como esta parte de no, es mi inseguridad, son mis miedos, son mis demonios, yo soy la loca, entonces, ya cuando pasa el tiempo, y no siempre, bueno, no siempre pasa, como esta parte de decir, ah, no, rastreo del pasado y veo que esas cosas también estaban ahí y que y me devuelvo esa fe hacia mí, ¿no? No siempre pasa, pero deberíamos de ponernos en cuenta que muchas veces sí es cierto que hay como mucha desconfianza, pero hay todo un trasfondo de la razón de esa desconfianza, ¿no? Sí, ahorita pensaba también lo que nos comentaba Sai, en cuestión de lo que sucede, ¿no? Cuando compartimos las mujeres que nos dicen, que compartamos, que digamos lo que estamos sintiendo, pero que definitivamente es una indicación eh, muy limitada, ¿no? Es expresa lo que sientes, pero no llores. Entonces es como el de, bueno, pero si me estoy sintiendo triste, ¿por qué no voy a llorar? O si estoy expresando que estoy enojada, pero tampoco puedo expresarlo de manera muy notoria, porque entonces ahí es donde ya esta etiqueta, ¿no? Tan normal de la tóxica, que es ahorita súper normalizado y que incluso muchas mujeres se autodenominan de esa forma, soy la tóxica. Entonces, creo que sí es importante que nosotras empecemos a validarnos, porque creo que también mucho del machismo y del patriarcado nos han enseñado a criticarnos entre mujeres, ¿no? Que aún entre mujeres ya somos las que, ay, mira, ya viste, ya está haciendo su drama. Y entonces empezamos a sentir como esta dualidad, ¿no? En el de quiero expresar mis emociones, pero tampoco quiero que me llamen tóxica o tampoco quiero parecer dramática. Y entonces empezamos a callarnos un montón de cosas, a sufrir violencias por un montón de lados. Eh, del hogar, la violencia dentro de la familia, lo que se nos ha montón de mensajes que nos vamos metiendo tanto en la cabeza que ya ni siquiera notamos que efectivamente estamos sufriendo una situación de violencia, ¿no? Cuando lo que decías, May, ¿no? Cuando ya saben que la cena de Navidad le toca a las mujeres. Además de la cena de Navidad es el cuidado de los hijos e hijas, porque si están jugando, están dando lata, entonces es de, vénganse para acá y no le den lata a tu papá, y entonces ya tienen demasiadas actividades y responsabilidades simultáneamente. Entonces creo que desde allí partimos de que la tradición nos está enseñando un montón de violencias. Sí, también en este aspecto, por eso creemos necesario hablar de las violencias invisibles, que cuando caemos en esta cuenta, como que decimos, ay, no, no son tan invisibles,
porque a veces pensamos de, no, en mi hogar o en mi sociedad no soy violentada porque no, nadie me ha pegado, nadie, o sea, lo reducimos todo a los golpes, cuando psicológicamente estamos muy atravesadas por muchas violencias que cuando los vamos viendo decimos, ok, sí, es algo que sí está pasando y es algo que no me hace sentir bien. Entonces creemos como la importancia y más en el día de hoy, el día que se conmemora la erradicación de la violencia de género, que es importante hablar de estos temas. Em, sí, leía hoy también por ahí una frase que de hecho comentaba una compañera de la carrera que se llama Karen. Ella decía que también en este día es importante entender que o tener presente que si bien la manifestación más extrema de la violencia feminicida es la de la violencia de género es el feminicidio, también es necesario que nos concibamos como sobrevivientas, decía ella, de un contexto político, social y cultural que nos violenta de forma permanente, constante, y en realidad es eso, ¿no? Es muy lamentable y muy triste tener que estar hablando de que en realidad pues eso somos las mujeres ahorita, ¿no? Sobre a las que no nos ha pasado nada o que hemos pues que hemos salido ilesas de algún tipo de violencia, que eso somos y no, pues no está chido porque los hombres no se conciben como eso, ¿no? No como sobrevivientes de acoso, acoso sexual callejero, acoso sexual, violaciones, feminicidios. Y eso, creo que también es importante poner el dedo en el renglón sobre todas las violencias y violencias, entendiendo que hay muchos tipos, muchas modalidades, y que pues estas violencias no dejan de ser serias por muy invisibles que sean. Y la idea de pues de este espacio es que también dejemos, empecemos, bueno, no que empecemos, pero sino como que sigamos poniendo esto, ¿no? De dónde está el poner los puntos sobre las IES y ver que estas violencias y que tienen repercusiones muy serias sobre nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Fíjense, también quería hacer como muy alusivo a esta parte de, no sé si se recuerdan que ha habido foros en los que se habla acerca de la violencia en contra de las mujeres, pero son foros que están regidos solamente por hombres. Hablando también por cuestiones de aborto, cuestiones de lactancia, exacto. Y entonces, cómo los hombres han querido como en las cuestiones de violencia de género, violencia en contra de las mujeres, lactancia, menstruación incluso. Entonces, desde ahí también partimos de que hay otro tipo de violencia también que es que es otro tipo de violencia, ¿no? Y también, bueno, yo creo que no sé, a lo mejor la mayoría también hemos vivido y sufrido que dentro de este mansplaining, de esto de que los hombres nos expliquen la vida como se supone o como quieren creer que debe de ser, nos llegan a interrumpir incluso en los diálogos, ¿no? En una conversación en donde, por ejemplo, puede ser una situación muy
muy casual en donde estamos hablando de ciertas situaciones y el hombre nos está interrumpiendo para darnos su punto de vista como si fuera lo más importante, ¿no? Y pensaría, por ejemplo, que se podría hablar como de un mansplaining como de la historia, de la literatura, porque también como esta parte de que, por ejemplo, la historia han sido principalmente hombres quienes han hecho todos estos libros, por lo general los autores que leemos son hombres, por lo general los cantantes que escuchamos son hombres, o sea, claro que ya hay muchísimas mujeres cantantes, claro que hay muchas escritoras, muchas historiadoras, muchos artistas, pero por largas décadas y hasta siglos han sido hombres. Incluso por ahí decía una escritora, decía que todos estos autores que se han llamado o han quedado bajo el término de anónimo, ha sido realmente una mujer quien lo escribió. Entonces, desde ahí podríamos hablar de una violencia muy grande, una violencia histórica que ha estado ahí, incluso también invisibilizada porque no siempre la reflexionamos, ¿no? Sí, a mí me gustaría enfatizar en que si bien podríamos decir, bueno, es que a lo mejor porque se sabe que también se dice cuando nosotras ponemos estos temas sobre la mesa, nosotras, cualquier mujer me refiero, dicen como, ah, no, pues es que eso no es violencia, eso es simplemente una falta de educación, es una falta de respeto, o es que no tienen modales, porque en realidad ninguna persona debería interrumpir a nadie, y ninguna persona debería explicarle nada a nadie si alguien sabe, si la otra persona es la que es experta en el tema y muchas cosas por el estilo, pero si empezamos a lo mejor a acercarnos y a desmenuzar este tipo de temas, ¿se imaginan o se han imaginado ustedes hablar, por ejemplo, en un panel? Decir, ah, pues ¿sabes qué? Vámonos organizando un panel, una conferencia, donde hablemos de los problemas de la próstata solo nosotras. Y voy a invitar a mis amigas y a todas mis conocidas mujeres. Y hay que hablar de eso, ¿no? De problemas que solo no es que solo les conciernan a ellos, pero pues sería muy raro, ¿no? O imaginarnos a nosotras abarcando ese tipo de espacios. Entonces, si para nosotras nos resulta muy raro hablar de algo que no vivimos y que no estamos atravesando, es decir, a nosotras no nos atraviesan ese tipo de problemas, como el que puse por poner como un ejemplo muy, muy pronto, porque ellos se sienten con la libertad y con todo el margen de hablar de cosas que en la vida van a experimentar, como la lactancia, el parto, y no hablamos, con esto no queremos decir que está mal que, por ejemplo, un hombre experto en ese saber, por ejemplo, la ginecología, hable de lo que sabe, sino que porque le seguimos dando espacio a que, no sé, si tenemos una conferencia, un panel, el IMSS o alguna institución de salud educativa está generando estos espacios, ¿por qué le seguimos permitiendo a los hombres que históricamente ya han ocupado un montón de espacios que los sigan ellos ocupando? ¿Por qué no invitar a una mujer que está lactando? ¿Por qué no invitar a una ginecóloga que ya lo vivió, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo por eso no podemos reducirlo a que, ah, no, pues es una falta de respeto o simplemente le faltan modales, porque no se trata de eso. Hay un componente de que ellos siempre se han sentido con la libertad de ocupar espacios que deberían pertenecernos a nosotras. Sí, ahorita también recordaba con esto que comentas ahí, cómo de repente incluso, y también lo que decía May, ¿no? Cómo también escritoras han tenido que cambiar sus nombres para poder publicar, ya sea un libro, un artículo o cualquier otra cosa. Sin irnos más lejos, la autora de Harry Potter, que maneja sus siglas, no ponía su nombre completo. Entonces, fue como se dio a conocer, ¿no? Hasta después se supo que era una mujer.
que incluso ahorita está una controversia debido a que algunos premios que ha estado ganando estas películas en base a estos libros, ella no está siendo invitada, porque ha hecho también mucha referencia a cuestiones de género que se han estado invadiendo dentro pues de la industria cinematográfica, ¿no? Y cómo entonces otros actores de su película sí son invitados, pero la misma creadora de los libros no. Entonces, y también se me viene a la mente, hay una película, no sé si ustedes la vieron, se llama Ojos Grandes. Es una película muy, muy interesante en donde hay una pintora que hace unos cuadros preciosos y se llama Ojos Grandes porque precisamente la característica de estos cuadros es que todos pues los sujetos, las personas que ella pintaba, tenían esta característica, sus ojos eran muy grandes. Pero su esposo es quien empieza a promover los cuadros, empieza a firmarlos como propios, y entonces él se acuña pues este arte, además de que le quita todo su dinero, ¿no? Entonces, estamos hablando de que también esa es una forma de violencia, que a veces no está identificada del todo, ¿no? Cuando a veces nos piden cuentas las mujeres que trabajan en casa y piden cuentas de a ver cuánto gastaste en cada cosa, peso por peso dan todas las cuentas, o al contrario no les dan lo suficiente, y lo vemos como una supermujer que se hace bolas con 20 pesos, ¿no? Y lo vemos incluso como con pues una cualidad. Oye, hace maravilla, le dan 20 pesos y les da de comer a sus hijos e hijas, pero entonces lo estamos viendo como una situación de admiración y no de una situación de violencia que ella está viviendo, ¿no? Sí, o sea, tanto como verlo como o sea que podrías decir, se podría decir de, ah, ok, pues qué tiene, o sea, ¿por qué le quieren quitar el mérito a la mujer por hacer eso? Sino que se le da el foco a eso y no se le da el foco de la violencia que se encuentra pasando, ¿no? Y ahorita que mencionabas eso de esta pintora, también recordé el caso de Mary Shelley, que es la creadora de Frankenstein. Y esto lo vi en la película, que por cierto la pueden ver en Netflix o a lo mejor está por ahí en YouTube, no sé. Que decían esta parte que ella cuando creó Frankenstein, que como todos sabemos, pues todo el mundo hemos escuchado el nombre de su esposo, entonces al principio tenía el nombre de su esposo para que pudiera reconocerse, después su esposo como que ya no quería soltar un poco como toda esa fama que se había ganado porque sí es un libro muy bueno, al final decidió cambiarlo y regresarle el nombre a ella, pero como ese caso hay muchísimos que la historia de alguna manera ha borrado a todas estas mujeres creadoras, entonces también se hace la invitación a leer mujeres, a escuchar mujeres, a ver mujeres, porque también incluso a adoptar como esta nueva visión de las mujeres, de la historia, de la cultura, de todo, ¿no? Sí, en ese sentido yo pensaba en que si estamos hablando de que hemos leído a muchos autores hombres, hemos escuchado también a muchos hombres hablar sobre cómo ellos perciben el mundo, cómo ellos percibieron la historia. También si las ciudades son construidas por hombres y para hombres, sí, yo sé que con esto no me refiero de que no haya, por ejemplo, mujeres arquitectas o mujeres ingenieras, sino que históricamente son ellos quienes han tenido el monopolio de prácticamente la construcción de todo, ¿no? Las ciudades se construyen así, el mundo se percibe así. Y si hacemos un recorrido ahorita, en nuestro imaginario de, por ejemplo, alguna parte de la ciudad que nos guste mucho,
Si se fijan, pues un hombre, por ejemplo, no piensa en las mismas cosas en las que pensaría una mujer al construir un espacio, al construir una calle, al construir algún espacio público, porque una mujer al ser como eternamente cuidadora de muchas personas pensaría por ejemplo, pues que pueda pasar una carriola y que por aquí pueda pasar un niño y que por acá, hemos estado viendo el mundo a través de los ojos de ellos, a través de los ojos de los hombres, porque es a ellos a quienes hemos leído, porque son ellos en su mayoría quienes escriben y escriben obviamente desde su perspectiva, desde su óptica. Entonces, yo les invitaría a pensar en que justo porque esto me violenta, ¿no? ¿Cuántas veces nosotras hemos sentido que lo que tenemos que decir no es importante porque un hombre llegó y nos interrumpió? Ya fuera de cualquier tema. Estábamos hablando, nos sentíamos en confianza, seguras, queríamos compartir muchas cosas, pero un hombre llegó, nos interrumpió y nosotras reducirlo como simplemente a una falta, sino a que se está otra vez queriendo borrar, como dice, ¿no? Se nos ha borrado así durante toda la historia todo lo que queremos decir, lo que queremos opinar, y cuando nosotras estamos en un espacio con algún hombre cercano, a nuestros amigos, un compañero de trabajo, el jefe o quien sea, cuando ese hombre nos interrumpe o nos quiere explicar cosas en las que nosotras somos las expertas, el mensaje es que es como, pues, te voy a borrar otra vez, o sea, lo que yo tengo que decir es más importante a tales, no sé, ¿no? Al mundo académico, al mundo del baile, al mundo de tales como, no, 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 lo que tú tienes que decir no es importante, ya lo dije y es mejor, más interesante y más importante si es un hombre quien lo dice. Tú remítete otra vez a tu casa, pero en el espacio privado tampoco podemos estar, porque en el espacio privado eh, pues también es como, ok, pues vas a estar en el espacio privado, pero con lo que decían Mayra y Lili, ¿no? Este, obligatoriamente te vas a encargar de todas las tareas de cuidados, llámense físicos y afectivos, es decir, cuidar a los niños, cuidar a la abuelita, cuidar a la mamá, cuidar a todas las personas que se quedan en casa, incluso cuidarle a la pareja y también pues cuidarle simbólicamente, ¿no? Cuidar y acompañar los afectos de los niños, de la familia. Y entonces en el espacio privado es como, pues si no puedes pertenecer a ninguno de estos espacios, vete al privado, vete a tu casa. Pero en la casa también, ¿qué tanto nos pertenecen los cuidados o qué tan recíprocos son? ¿Se nos cuida en la misma medida en la que nosotras cuidamos? Pues no, la verdad es que no. Hay una deuda histórica y abismal hacia los cuidados que nosotras proporcionamos y que se tiene una naturaleza de obligatoria, o sea, te toca, te toca. Entonces, la invitación es a pensar en eso, en todas las veces que nos sentimos atropelladas, violentadas, abusadas, porque lo que tenía que decir un hombre era más importante que lo que nosotras pensábamos y sentíamos. Y que tanto en casa incluso se nos permite expresar lo que tenemos que decir, ¿no? Sí, también pensabas, a partir de esto que tú comentas, cómo se va haciendo como muy invisible todo lo que hacen las mujeres desde casa.
los cuidados de la casa, los cuidados de la familia, y cómo si lo hace un hombre, entonces sí es algo extraordinario, sí es algo que representa todo un hecho histórico. Incluso se hacen publicaciones en donde, ay, mira qué bueno es mi marido, qué bueno se hace cargo de los niños, mira qué bien que cocina, qué bien. Y entonces híjole, se polariza totalmente, ¿no? Si lo hace un hombre, entonces es algo que es totalmente aplaudible. Pero si lo hace una mujer, entonces no está haciendo nada extraordinario, está haciendo su obligación y qué es lo que lo toca. Entonces desde allí estamos viendo también una situación muy, muy desigual, una desigualdad muy notoria, en donde incluso dentro de las labores del hogar, la asignación de estas labores están siendo muy, pues muy a contrapeso, ¿no? Las mujeres tenemos muchas responsabilidades que no son incluso monetizadas, no son pagadas, y el hombre, con el simple hecho de que trae el dinero, entonces está permitido el que regrese y esté cansado, que no esté de humor, y que llegue a descansar, y que llegue a tomarse una cerveza, o que llegue a la televisión y no se haga y que incluso no se le haga ni ruido. Cuando la mujer tiene que estar en todo, tiene que estar en la comida, tiene que estar en la limpieza de la casa, tiene que estar en la limpieza, en la lavada de ropa, tiene que estar en la crianza, en los cuidados de los hijos y las hijas, las tareas. Y que no son reconocidas ni son remuneradas. Pero si lo llega a ser un hombre, entonces sí, ahí es algo extraordinario. Entonces desde ahí estamos partiendo de una situación muy desigual. Hablábamos también las violencias que se viven dentro del hogar, ¿no? A veces creemos que la violencia solamente la visibiliza, perdón. Sí, sí. La que se ve por los golpes o por los gritos o por las marías, pero también hay otros actos que son muy violentos, ¿no? Los celos, por ejemplo, muchas veces se nos enseñó a que si hay celos, si me es porque entonces me quiere. Y entonces lo llegamos a comparar o a hacer pues esta similitud, ¿no? Si entonces me cela, entonces me quiere. Esta persona me esté agrediendo delante de mis hijos e hijas. Entonces, o incluso peleando la custodia de mis hijos e hijas, y no nada más porque lo quiera, porque él quiera hacerse cargo, sino porque es su forma de cómo hacerme daño. Y esto es muy común, sobre todo cuando se dan separaciones en las que el hombre ha sido causante de muchas violencias, y se da mucho esta situación. No sé si ustedes conozcan de algunos casos similares, con esta situación de los hijos e hijas, donde se dan estos pleitos, estas peleas por ellos, y bueno, que finalmente lo único que hacen es afectar más la salud mental de las personas a partir de estas violencias, ¿no? Sí, o sea, pensaba ahorita, bueno, en lo que decían tanto Zaira y Lili, retomo lo que habían dicho de esta parte de la importancia de pensar en los cuidados, en que muchas veces, o sea, sí se invisibiliza por el simple hecho o sea, pienso por ejemplo en las amas de casa que se dicen, ah, no, no trabajan, no trabajan, se la pasan como muy a gusto cuando toda la chamba que se avientan y que son casi 24/7, ¿no? Porque no, sábados y domingos no es de descanso, ni hay una hora de descanso, tal vez hay una hora de descanso, pero si en ese rato pasa algo, pues ahí va a estar la mujer quien atienda, quien haga. Y pienso que toda esta parte de los cuidados que van más allá
como por ejemplo de los quehaceres domésticos, que también van como a la parte del soporte emocional que se dan hacia los hijos, hacia el esposo, hacia el abuelo, no sé, todo esto que muchas veces gracias a ese soporte se pueden, al día siguiente pueden salir al trabajo, pueden hacer esto, pueden haber construido toda una carrera profesional y que, o sea, pensaría que es como una fuerza que mueve el mundo, que mueve el mundo y que no se está viendo y que no se está dando como ese protagonismo que debería de tener. eh, pues de levantar muchas cosas, de quedar ese porque estás entregando mucho a ti, ¿no? Y esa parte, eso cómo se mide, eso cómo se paga, ¿no? Sí, justo pensaba en que si paráramos como decía Mai, ¿qué llegaría a pasar si nosotras decidimos soltar todos los cuidados, todo lo que hacemos, todo lo que en realidad estamos sosteniendo sin a veces darnos cuenta, justo porque pues era nuestra obligación, se nos dijo, así se nos enseñó? Entonces, ¿cuántas cosas no dejarían de pasar si nosotros ahora mismo soltamos todas las mujeres de todo el mundo todo lo que está pasando, ¿no? Pensaría en eso y en que también justo por todo el atropello que ha habido hacia nosotras, toda la invisibilización, en que cuando una mujer está ocupando un lugar en cualquier parte, ya sea en la casa, en la familia, en las artes, en el cine, en la industria, en cualquier tipo de industria, le costó a todas, nos ha costado, yo creo que el triple de trabajo que lo que le cuesta a un hombre llegar a donde él está, porque no se le cuestionó de la misma manera en la que a nosotras sí, no se le, a lo mejor acosó en el espacio de trabajo, como se nos ha llegado a acosar a nosotras en el espacio de trabajo y en muchos otros, pues, de forma, justo, ¿no? De forma histórica, a lo mejor es una palabra que hemos traído mucho hoy, pero es la historia la que nos permite también darnos cuenta de que pues no es algo que está pasando de un día para otro y que sí, o sea, esto que con este recorrido podemos ver que todas las que estamos donde estamos, no importa de qué esfera o de qué parte se trate, nos ha costado muchísimo más llegar ahí que un hombre y no tendría por qué ser así, ¿no? Sí, justo esa parte, ¿no? Justo es lo que estamos tratando de evidenciar con estos tipos de foros, con estos tipos de conmemoraciones de esta fecha. También es comentarles, pues, no se celebra, no se festeja, es una fecha en donde se se estableció esta fecha por una situación histórica también, a raíz de 3 semanas, y entonces que sufrieron unas situaciones de violencia. Yo sé y entiendo que para muchas personas y para sobre todo algunos hombres, estas situaciones de violencia pareciera no importar. Eh, Precisamente contra eso es con lo que estamos ahorita lidiando, el que se evidencie, el que se visibilice esa violencia a la que estamos siendo sometidas, porque las mujeres no estamos seguras de salir a la calle, salimos con miedo, cuando salimos asesinadas y lamentablemente son en espacios en donde se supone que deberían de estar más seguras, que es en el hogar, que es por su pareja. Sin embargo, eso no sucede. También sus hijos e hijas han sido violentadas y violentados dentro del mismo entorno del hogar. Entonces, estamos viendo situaciones que ni siquiera en los mismos hogares estamos seguras. Entonces, esto es precisamente estas
conmemoraciones son para no olvidar nuestra lucha, para no olvidar que hay una situación que se debe de resolver, que debe de resolver la sociedad, que debe de resolver cada una de las personas y que debe de resolver también el gobierno. Para finalizar, no sé si gustan comentar algo. Pues como siempre, pensar en estos días como una invitación para reflexionar, bueno, no solamente hoy, sino todos los días sobre estos temas y muchos otros que se presentan diariamente, tal vez como por ejemplo esta parte de el ejemplo de las autoras no necesariamente es algo que estamos viviendo diariamente, pero sí todo lo que estamos viviendo desde que nos subimos a un camión, lo que pasa en la casa, no que todo en todo lugar nos aceche algo malo, no necesariamente, sino pensar como en todas estas cosas que nos hacen sentir incómodas o que damos por hecho, cuestionarlas, invitar a esta parte de acercarnos a autoras mujeres, a darnos más credibilidad entre mujeres, escucharnos más, darnos como ese voto de fe hacia nosotras mismas, porque pues también somos como esa mujer, ¿no? Entonces, pensaría en ese día como hacer esa invitación. Y pues es todo. Vengan también a la colmena. En la colmena, por lo general, en los talleres buscamos mucho estas conversaciones, tener estas conversaciones, todo desde un ambiente muy seguro, muy de confianza. Entonces, hacer esa invitación. Sí, creo que compartiría lo mismo que han mencionado mis compañeras, que estos días sean una invitación y un espacio para que nos detengamos a pensar en el contexto que nos está atravesando, en por qué son 11 las mujeres las que están siendo asesinadas a manos de otros hombres, a manos y de hombres que decían amarlas en su mayoría, en contextos cercanos y que se suponieran seguros para ellas, porque son 11 las mujeres diarias, o sea, que diariamente son asesinadas. Es una cifra súper, súper alarmante y ¿no? Resaltar los espacios locales y aquí en lo cercano que ya existen para acompañarnos, para tejernos, para sostenernos, la vecina, la amiga que siempre nos ha cuidado, que nos ha ofrecido el hombro, la casa, cuando hemos estado en una situación de riesgo, en una situación de vulnerabilidad, esa chica que nos alertó de algo en el camión, la señora a la que llegamos, y la señora en la calle desconocida a la que llegamos llorando y diciéndole que nos sentíamos inseguras en la calle, que alguien nos venía siguiendo, son muestras de resistencia diaria, de cómo estamos decididas a apoyarnos y sostenernos entre nosotras, a pesar de vivir en un contexto tan, pero tan violento, ¿no? Ir caminando en las noches, con las llaves en la mano, no es normal. Se tiene que hacer así, ¿no? Caminamos con muchísimo miedo, como dicen, ¿no? Cuidando lo que vestimos, tratando de tener algo filoso en las manos por si acaso, por si alguien, por si algo. Y no es normal, no es normal que nosotras tengamos que tener tantas estrategias de autocuidado para poder llegar vivas literalmente a la casa, para que no seamos una de esas 11. Y creo que eso, una forma de honrar a todas las mujeres desaparecidas, asesinadas, secuestradas, víctimas de cualquier tipo de violencia, es seguir tejiendo redes entre nosotras, sabernos acompañadas y seguir fortaleciéndolas. Esto es lo que entre nosotras. Muchas gracias, chicas. De verdad, un agradecimiento por haber estado aquí con nosotras, platicando acerca de
de estos temas que son tan importantes. Y bueno, reiterar la invitación que les hizo May. Aquí en La Colmena tenemos muchos talleres que pueden ser también muy interesantes para ustedes y que pueden, además del contenido mismo del taller, pueden tejer darle también un like a nuestros videos, que se puedan suscribir al canal de YouTube. Recuerden que allí ya están guardados todos los videos sin necesidad de que tengan que estarlos buscando en nuestro perfil. Muchísimas gracias, les deseamos una bonita tarde, que tengan un feliz día. Muchas gracias, chicas.